Señores, muy buenas tardes. Yo tengo aquí al profesor doctor Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Interior y Policía. Juan Manuel, gracias por venir. Yo sé que tienes que hacer un esfuerzo muy grande, porque tienes muchas cosas. Pero nosotros vamos a hablar, por supuesto, de las medidas del país con respecto a la migración ilegal, etcétera, etcétera, todo esto, así que pongan atención, porque esto es muy importante. En primer lugar, pero como información, ustedes saben lo que está sucediendo en Europa, con España, con Portugal, parte de Francia. Un apagón general. Hasta ahora mismo, ¿verdad? Porque es un apagón. No se saben las razones del apagón. Acabo de ver a Pedro Sánchez, al presidente español, decir: no sabemos, no hagan conjeturas, porque ya están diciendo que es un ciberataque, que son los rusos, que es... Todavía no tenemos la razón. No estamos investigando, pero lo primero es darle luz a todos los que no tienen electricidad. Hasta ahora no se saben las razones de este apagonazo. Bien, esto nos cogió la mañana entera a todos. En segundo lugar, felicitar a don Wilson Gómez, al doctor Wilson Gómez, que ha vuelto al Instituto Duartiano a la presidencia. Felicidades, doctor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y después, nosotros también queremos mostrarle a ustedes, este fin de semana, óyeme esto, Juan Manuel, nos fuimos, Ángel Acosta, el ingeniero Ángel Acosta, que como mi hijo, yo, Gregory, que es una persona que trabaja también en el periodismo, y Rosa, la compañera de Ángel, nos fuimos a Macasías, a donde hay una especie de, ¿cómo decirte?, de pueblito. Macasías es una zona, la que entra a Haití. La zona dominicana que más entra a Haití, uno la ve en el mapa, es así. Y por ahí pasa el Artibonito y el río Macasías. Se unen en las dos bocas y se van a la presa de Peligro y para allá, para Haití. Bien. Ahí nosotros fuimos, Ángel y yo, hace años. Míralo aquí, Juan Manuel, aquí en la televisión. Eso que tú estás viendo ahí son tumbas de los soldados franceses, de los soldados. Mira, Adriano Sánchez Roa, que nos acompañó. Ahí está el Tolentino, que es el militar encargado de ese asentamiento dominicano militar que tiene varios años. Y ahí están personas que están también cuidando estas tumbas y que viven en Macasías. Esas tumbas, esas son tumbas de los soldados franceses que vinieron en la invasión de 1801 de Napoleón a Haití. Cuando Haití hizo su revolución, que quitó, mira ahí el río, este que está ahí es el Artibonito y un poco más abajo está el Macasías. Ya esa es la frontera con Haití. Ahí es que termina, ahí terminamos nosotros. Y esa de enfrente es Haití. Entonces, yo y Ángel teníamos la inquietud de que este cementerio de los militares franceses que vinieron en esa invasión, que la mayoría murió de fiebre amarilla, cuando no fue peleando de fiebre amarilla. El mismo Leclerc, que fue el que vino en la invasión, cuñado de Napoleón, Víctor Manuel Leclerc, el general, murió en Haití, lo enterraron en la Tortuga. Bien, nosotros teníamos la inquietud, Ángel y yo, hace años, de que esto tiene que preservarse. Esto es una cuestión histórica, esto debe ser de interés de la ONU, este cementerio francés. Y a nosotros como país, y a los propios haitianos, pero imagínate allá, debe interesarnos conservar esto como un patrimonio de la humanidad. Ese cementerio francés de los militares franceses que vinieron a la invasión a Haití de 1801, enviada por Napoleón. ¿Verdad que es interesante? Claro, que tenemos que preservar eso. Claro. Bueno, después nosotros le prometemos un programa con Adriano Sánchez Roa sobre esto, con más vistas, etcétera. Lo estamos
se está diseñando el programa para venírselo a presentar a ustedes. Vamos a ver lo que hacemos. Bueno, Juan Manuel. Comenzamos. Juan Manuel, el presidente en días atrás dijo 15 medidas, aquí las tenemos, las 15 medidas para controlar la migración. Son medidas más fuertes y más, vamos a decir, aplicables, porque a veces se dicen medidas que no se aplican. Estas 15 medidas, se están aplicando, ha habido una posibilidad real de que no solamente se escriban, sino que se cumplan. Mire, primero, buenas tardes a usted y a los televidentes. Sí. Yo estoy convencido de que esas 15 medidas son un logro del pueblo dominicano y que hay que impulsarla y apoyarla. Hay que apoyar al presidente de la República. Y usted es de las pocas personas que conocen la historia de esta lucha por la defensa de la aplicación de políticas públicas que garanticen la soberanía nacional. Y tantos años de lucha, y aparece un presidente que no solamente aplica una medida, sino que reconoce que hay un problema. Sí. Usted recuerda que cuando nosotros planteábamos la situación, se nos acusaba de comi-haitiano, racista, de xenófobo, de que eso era un invento. Que nos desayunamos con un haitiano todos los días. Sí, todos esos periodistas que están callados ahora. Y ocurre que de manera oficial hay un gobierno que dice, sí, hay un problema. Sí. Eso no era un problema inventado ni de Consuelo de Pradel, ni de eso. Hay un problema y tenemos que abordarlo. Entonces se plantean las 15 medidas. A veces las personas interpretan mal cuando se está hablando de medidas de ese tipo, porque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por ejecutar medidas y a veces no entienden algo, doña Consuelo. Aquí en el país se pudo establecer o instaurar una tecnoestructura, que yo lo he dicho en varios lugares, una tecnoestructura que gravita por encima de los partidos, que son el mismo grupo que influyen en todos los partidos y que son el mismo grupo que muchas veces, desde que el partido gana, un partido gana, ellos consiguen los puestos clave para seguir el proceso de aplicación de la política y respetar la integridad de la política pública en materia migratoria, o sea vulnerar el principio de soberanía. De soberanía. Y que eso gane quien gane, se monte esa estructura. Ellos siempre están ahí. Están ahí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Oiga, que eso con la anuencia de organismos internacionales que forman parte de eso. Sí, principalmente cuando un funcionario intenta aplicar la política migratoria, hay mucha resistencia de esa tecnoestructura. Mucha resistencia, a un grado tal que convierten al funcionario en una especie de homo sacer, que es una figura del derecho arcaico romano. El homo sacer era una persona que era excluida del sistema jurídico de Roma. Al ser excluido del sistema jurídico, la ley no lo protegía. Okay. Y como no lo protegía, cualquiera lo podía matar. Oh, Dios mío. Entonces, aquí en el país, el funcionario o la persona que intenta defender el país se le convierte en una especie de homo sacer. Los nacionalistas, que le dicen nacionalistas, que yo le llamo dominicanistas, sí, casi han sido víctimas de eso, porque las acusaciones que lo hacen es como de arrinconarlo dentro de la sociedad como un grupo de xenófobos, convertirlo en homo sacer sociales. Sí, dígamelo a mí, a nosotros, que no lo digan, que lo sabemos. Eso se ha trabajado con ese objetivo estratégico. Sí. Entonces, cuando usted encuentra un presidente que no escapa a ese cerco de esa tecnoestructura, a un presidente que dice nosotros vamos a defender la soberanía de la República Dominicana, y a una vicepresidenta que la vi en el día de ayer hablando de que la República Dominicana no va a permitir la presencia ilegal de haitianos en la República Dominicana. Así mismo. Bueno, pues eso tiene que ser reconocido. Sí, señor. Y nosotros, y por eso de las 15 medidas, que son cosas que nosotros lo habíamos planteado muchísimas veces y nadie nos había puesto atención. Sí mismo. De esas 15 medidas yo he dicho que la que a mí más me llama la atención, que nadie casi habla de ella, es el observatorio. Ah, sí. Para mí esa es las medidas más importantes por lo siguiente. ¿Por qué? Porque esa tecnoestructura opera a escondida de la sociedad dominicana.
manipula para que la política migratoria no se aplique y toma medidas a espaldas del pueblo dominicano y hace cosas que después, cuando pasan los años, que usted se da cuenta. Sí. Pero entonces ese mío. observatorio Sí. tiene tiene la responsabilidad de evitar que eso ocurra. Por ejemplo, Juan Manuel, ahora que usted está planteando esto, pero déjeme decir, sí, termine, mire, porque se me ocurrió algo. El presidente lo que está diciendo con eso, tienen que observen la política migratoria y las decisiones que nosotros tomamos y manténganse vigilantes de que eso se cumpla. Así mismo. Entonces eso es importante porque medidas siempre va a haber. Lo importante es que se ejecute y el presidente le dice, pues mira, yo te voy a poner ahí para que tú vigiles si nosotros estamos cumpliendo con ella, sí o no. Claro, que por cierto está Miguel Franjul dirigiendo esto. Por ejemplo, ese observatorio debe tener presente algunas cosas que no se mencionan inclusive en el decreto. Debe vigilar la cantidad de residencias que se otorgan en la República Dominicana y a quién se la otorgan, si se cumplen con los procedimientos de la ley. Debe vigilar el otorgamiento de nacionalidad por naturalización en la República Dominicana, porque ese es un canal de transgredir la política de nacionalidad y migratoria de la República Dominicana, que hay que vigilarla, que un presidente inclusive debe tener casi control directo de eso, porque esa es la garantía de la soberanía nacional. Sí. Aquí cualquier persona llega con un mandato de una agenda internacional y comienza a tomar decisiones a espalda de las instituciones y a espalda del pueblo dominicano, y eso es una agresión a la soberanía de la República. Entonces, si ese observatorio se amplía un poco más, que sea transparente, en eso no puede haber de que política de secreto, de que por un asunto de seguridad nacional. La seguridad nacional no puede ser la seguridad de exponer la soberanía nacional, porque eso no sería seguridad nacional, eso sería traición nacional. Así mismo. Entonces, por eso yo digo que uno de esos 15 puntos, esas medidas, ese es uno de los más importantes. Mira, eso es importante que tú lo estés destacando, ese observatorio. Para mí ese es el más importante, porque ese observatorio lo que tiene que convertirse ahora, óigame bien, ampliar el radio a nivel nacional y convertirlo en un observatorio nacional en el sentido siguiente. Cada provincia que le reporte de si allá se está aplicando la medida o no. Exacto. ¿Se está repatriando? Que San Francisco de Macorís reporte si se está repatriando o no, si se está hablando mentira. Que Elías Piña reporte si se está repatriando o no. Que Elías Piña o Dajabón diga, porque hay mucha denuncia a veces de que la gente la detienen en la mañana y en la tarde están en ya están aquí, que pagan unos cuartos. Bueno, usted informa, en tal casa se hizo una persona que fue repatriada, ya está ahí. Sí. Entonces eso es todo el mundo convertirse en un observatorio nacional. Exacto. Todo el mundo. Mire, ahora que usted dice eso, a mí me escribió un señor, que tengo hasta el nombre de la señora, y me dijo que ella pagó que fueron a buscarla y ella pagó 18,000 pesos. Digo yo, mándame el nombre de ella, mándame la cédula, porque ella es dominicana. Que ella no tiene cédula porque la cédula no se... Y entonces, di que la deportaron y que pagó 18,000 pesos y que ya está aquí. Él me tiene que mandar la dirección, porque yo voy a averiguar. Sí. Porque cuando no hacen denuncias, y ahora que tú dices eso, uno tiene que convertirse también en un observatorio. Porque mire, por Así ejemplo, mismo es. Mire, por ejemplo, en el Plan Nacional de Regularización se registraron 288,000 personas. El de regularización. Sí, y se excluyeron unos 20,000 y quedaron 260,000. Sí. A mí me sorprendía mucho que allá se aparecían unas personas que se habían inscrito en el plan, retirándose del plan. Y yo decía, pero ya el plan no existe. O sea, ¿cuál es el afán de que lo borren de ese listado donde ustedes aparecían cuando se registraron? Porque ya eso no existe, ya eso terminó. Sí. Y oiga los argumentos de ellos. No, lo que pasa es que si a nosotros nos excluyen del plan, nos van a dar una cédula y un acta de nacimiento dominicano. Y yo decía, pero ¿y quién es que se lo está dando? O sea, como si hubiera sido no por naturalización, sino dominicano de pura cepa. Alguien que supuestamente estaba otorgando acta de nacimiento y otorgando cédula fuera de las instituciones, o quizá dentro de una institución, pero que uno no sabe. Porque a mí me escribieron también, Juan Manuel, que me escribieron desde el sur, que en el registro civil, de que si aparece una haitiana,
me lo escribe, lo tengo ahí, y sé quién es, no puedo dar la fuente, con un pasaporte haitiano sin visa y sin nada, y de una vez la inscriben como dominicano, o sea, como para el proceso, y la sacan de ahí con una cédula. Bueno, pues en entonces, el registro civil, y le dije a la directora del registro civil, si es así que ella se llama, como me lo mandaron, que eso está pasando. entonces mire, eso tiene que ser observado por un El observatorio. registro civil nuestro es una barbaridad, eso hay que limpiarlo. Sí, entonces, ese observatorio podría ayudar mucho. Lo que quiere decir que eso comenzó, todo lo que comienza pequeño, pero puede convertirse en algo grande que juega un papel importante en la sociedad dominicana. Una sociedad donde las instituciones son débiles, que yo he dicho que se habló del caso de Friusa y se enfrentó excelente, pero yo digo que el gran Friusa dominicano es un Friusa institucional. Así. Aquí no respetan nada. Sí. Entonces tiene que haber alguien que observe y que se convierta en vigilante, en guardián del respeto a las instituciones y que lo denuncie. Claro. Si por ejemplo una persona se aparece con un acta de nacimiento de que se la dio, ¿y quién fue que se la dio? Usted no es dominicano. Exacto, exacto. Entonces, eso tiene que ser vigilado y tiene que ser tomado en cuenta por las más altas autoridades del país. Porque las autoridades del país son responsables de la soberanía de este país. O sea, usted lo eligen cada 4 años y usted tiene una obligación, no es un acto discrecional suyo, de que yo a nivel personal entiendo que se debe hacer tal o cual cosa. Es un mandato que tiene esa persona de administrar la sociedad dominicana como un buen padre de familia, como decía el derecho tradicional. Sí. Usted tiene que garantizar que todos los intereses de la sociedad dominicana estén garantizados en su gestión. Si una persona va y argumenta o va y dice, como iban allá, que yo tengo esos expedientes de la solicitud. Sí, porque tú hiciste todo tu informe. Sí, yo preparé todo. Un informe que... Porque decir que mira, si ustedes me borran del plan, a mí me van a dar un acta de nacimiento. Sí, pero ¿y por qué? Porque usted no es dominicano. Ese es el 169, aprobado por la... No, eso fue el plan de regulación. La 169 era el plan... El de naturalización. De naturalización. Entonces, que ahí hay muchísimos problemas. Ese también. Sí. Entonces, ese observatorio, para mí, es la medida más importante. Pero porque, por ejemplo, usted habría que crear, usted sentado aquí, ahora que Miguel Franjul, con sí, todo el respeto a esa gloria del periodismo dominicano, director del Listín Diario, que lo pone el presidente, lo coloca como el que va a dirigir ese observatorio. Eso es una tarea muy grande. Muy grande. Miguel tiene que buscar entonces la forma de aplicar eso. Sí, eso es una tarea enorme. Enorme. Eso es una tarea. Una tarea. Porque lo que le están diciendo, mire, usted va a vigilar que la pureza de la aplicación de la política migratoria dominicana. Así mismo es. Usted es garante de que eso funcione. Ahora, Juan Manuel, tú dices, y está muy bien, esa tecnoestructura, que yo no había pensado en eso, pero indudablemente que es así, porque aparece en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Aparece esa tecnoestructura. Sí. Eso tiene y escúcheme la interrupción. Sí. Y ellos tienen un modo operandi al gobierno que llegan, cerrarle la puerta a Consuelo de Pradel, a Juan Manuel, a todo aquel que tenga una posición de defensa del país. Comienzan a decirle que son arcaicos, que son anticuados, que no se adaptan a los procesos modernos. Entonces, la clase política dominicana es una clase política que no le gusta leer mucho. No. Y se deja impresionar con algunos discursos, a veces muy embellecidos, como diría un viejo izquierdista de aquellos años, los discursos embellecidos. Y cuando viene a ver, usted encuentra un funcionario creyendo que el que le está dando las asesorías es una persona especializada en asuntos migratorios, en derecho internacional, y lo más que ha hecho quizás es leer 3 párrafos en internet. Bueno, que era y lo sobre que, esta cuestión lamentablemente. Menos. Entonces, uno se daba cuenta, con respecto a eso que tú estás diciendo de esa tecnoestructura, precisamente dentro de, por ejemplo, hablar de que los policías, los militares, como se habla, y ahora Jenny Berenice, hoy sale la publicación de la procuradora diciendo, vamos con todos los hierros. Muy buena medida. Muy buena medida, Jenny Berenice, felicidades. Claro que muy bien, procuradora. Vamos con todos los hierros contra los traficantes, los que violen las leyes sobre tráfico.
Pero lo primero que apoyan violar la ley de tráfico ilegal son los empresarios dominicanos. Mire lo que y pasa. Eso no se menciona. Mire Y eso están ahí. Sí. Son los que, porque si no le dieran empleo aquí, a un nivel, Juan Manuel, que el presidente dijo en días atrás, vamos a dominicanizar, que es una de las demandas siempre, la mano de obra, el presidente y el director del Instituto de Migración Nacional, Willy Lozano, dijo, no, eso no se puede, eso lo está diciendo el presidente, no así, pero eso. Eso que está diciendo el presidente, porque aquí los empresarios gastan menos y por eso no se van a mecanizar, ni van a hacer... El director del Instituto de Migración Nacional Dominicano, Willy Lozano, contradijo al presidente sobre la cuestión. Claro, sabemos que él es un pro haitiano, él fue el que llevó a este muchacho allá a México. Sí. Cuando dijo aquel muchacho que dijo que era dominicano y la corte de la OEA nos castigó por eso, etcétera, fueron ellos y él estaba ahí. Pero ¿cómo se atreve un funcionario de ese nivel contradecir algo que está diciendo el presidente como política general? Y él lo hace porque él se siente respaldado por alguien. Mire, esa tecnoestructura está trabajando para un nuevo plan de regularización. También. A lo que yo me he opuesto. Y le voy a decir por qué. Nosotros, óigalo bien, cuando le digo nosotros, a lo que a veces acusan de xenófobo. Sí. Nosotros somos los que siempre hemos planteado salida a este país, al problema migratorio. Así es. Ese plan de regularización lo planteamos nosotros. Sí. Estaba Juan Miguel, trabajamos para la elaboración de ese plan. Sí, lo que ocurre que el plan que nosotros hicimos no le pusieron atención, hicieron uno diferente. Ah, caray. Porque esa tecnoestructura, todo lo que toca lo daña. Le entregaron eso a esa tecnoestructura privando en técnico y dañaron el plan de regularización. Entonces, en la administración de lo mismo que ellos hicieron un decreto y ellos mismos violaron su propio decreto y respetaron lo mismo que ellos hicieron. Si eso lo hubiese administrado, por ejemplo, la gente que eran experimentados como el mismo Juan Miguel y el equipo, eso hubiera sido diferente. Claro. Entonces, y dañaron eso, ahora ellos piden, no, lo que pasa es que eso fracasó, tenemos que hacer otro. Ajá. Entonces, ¿qué otro ocurre? Plan de regularización. ¿Qué ocurre? Mire, Ajá. Que eso está precedido por asuntos históricos que quizás el programa no da tiempo para explicarlo. Desde que se hizo en el año 1952 el acuerdo entre Haití y República Dominicana para traer mano de obra. Eso lo hicieron en enero del 52. Okay, sí. Y ya en ese mismo año estaban hablando de una ley de darle residencia a todo el que estaba en el país antes del 52. Y todo eso para complacer las peticiones que hacen algunos sectores económicos que siempre quieren mano de obra, pero sin hacer esfuerzo, coger la que están aquí, ilegal. Okay. En el 56 se hizo otro, con la misma característica, que en el 66 también Balaguer hizo uno, de que un acuerdo entre Haití y República Dominicana. Llegó un momento que esa gente se estaban quedando en el territorio nacional. Sí. Porque no respetan, esos sectores no respetan las estructuras jurídicas institucionales del país. Entonces, en el 90 Balaguer hizo uno que casi nadie lo menciona. Eso lo hizo él a finales del 90, le dio a la Dirección General una autorización para que diera documento a algunos extranjeros haitianos porque lo estaban solicitando en el sector cañero. Sí. Pero 2 o 3 meses después, como 6 meses después, entonces Balaguer manda que todas las personas que sean menores de edad y los que tengan más de 60 años, que los repatrien a todos, porque Balaguer no era tonto. Claro. Oye eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de todas maneras se fueron quedando la gente y viene entonces el plan último que se hizo de regularización. Prácticamente ya no trayéndolo de Haití, sino cogiendo lo que estaban aquí. Lo que estaban aquí, que ya eran un montón. Entonces, esa situación hay que pararla ya. Una política migratoria en base a usted seguir trayendo gente, dejándolo aquí y después de que regularizarlo, va a traer como consecuencia la destrucción del país. Así es. Entonces ya eso hay que frenarlo. Ya la única salida que le queda a la República Dominicana es pedirle a las autoridades que aplican política migratoria, ahí hay un procedimiento para contratación de extranjeros que tiene la ley. Sí. Pero mire otra cosa, cuando se habla de contratación de extranjeros, yo no sé por qué todo el mundo piensa en haitianos nada más. Sí.
Sí, pero ahora tenemos venezolanos. Porque nosotros podemos contratar extranjeros de cualquier parte del mundo que quieran venir aquí a trabajar construcción. Si es verdad que faltan, después que se haga un estudio, que ese es el papel del instituto. Ese es el papel del instituto. Sí, hacer un estudio para ver cuáles son las limitaciones que tenemos a nivel de oferta laboral. Si la tenemos, si no la tenemos, es decir, no tenemos limitación. Pero entonces, nosotros podemos traer gente si quieren sembrar plátano. Vamos a ver en qué país del mundo hayan personas que sean especialistas en esa área. Y vamos entonces a poner a la Cancillería de la República Dominicana a elaborar contrataciones con ese tipo de gente, porque la República Dominicana tiene esa tradición. Esa gente vendrían con documentos a la República Dominicana. Sí, pero y cuando los arroceros ahora, un grupo de arroceros dijo, hay que regularizar a esta gente, eso fue meses atrás. Lo que ellos andan buscando es... pero que yo lo que le dije fue, lo fácil. Y regularizar con el apellido, si es Moya, entonces ponerle al arrocero Moya, que todos los haitianos y haitianitos y las mujeres de ellos tengan el apellido Moya y con derecho a herencia. Porque vienen sin papel y sin nada, ¿con qué tú lo vas a regularizar? Pero déjeme decir que otra le cosa. pongan el apellido de todos los arroceros que los usan. Pero déjeme decirle una cosa, mire. Con relación a eso hay mucho mito. Lo que pasa es que aquí hay personas que quieren política migratoria a la carta. Si a la carta, como si usted fuera un restaurante, yo quiero esto, quiero lo otro. Dice, no, pero hay que cumplir la ley. No, sin la ley, yo lo que quiero es este grupito. Y sí, grupito. A mí. Y yo le voy a decir algo, no voy a mencionar nombre porque no viene al caso. Sí. Pero en una discusión de esa yo decía, bueno, pero es que tenemos que cumplir la ley. Lo que me respondió a mí una alta figura. ¿Empresarial? No, un alto funcionario. Un alto funcionario. ¿De qué ley tú me estás hablando, Juan Manuel? Esa fue la respuesta. Un funcionario. ¿De qué ley tú me estás hablando? Sí, esa fue la respuesta. Entonces nosotros no podemos permitir ese tipo de comportamiento. Bueno. Entonces, cuando yo digo de la tecnoestructura, el dominicano tiene que entender algo. Eso gravita no solamente en todos los partidos, sino en la sociedad civil, en ONG. En las ONG hay gente que creen en que hay que defender el país, pero hay una tecnoestructura que no creen eso. Total. En la sociedad civil hay personas que creen que hay que defender el país, pero hay una tecnoestructura que vive a diario haciendo lo mismo para inhabilitar eso. Sí. Los partidos políticos también. Cualquier persona que está al lado de un candidato a la presidencia tiene la orientación de una agenda. Sí, señor. De una agenda internacional para ver cómo secuestra al presidente. Entonces los presidentes y los partidos políticos deben mantenerse vigilantes de sus autoridades. Porque déjeme decirle algo, hasta por un asunto de interés interno de los partidos, los militantes que no se mantienen vigilantes, esa tecnoestructura lo excluye. ¿Lo excluye a ellos también? ¿Sí? No importa que hayan buscado muchos votos, lo excluyen. Así mismo es. Y después usted lo ve por ahí, no, que a mí no me tomaron en cuenta. No te tomaron en cuenta porque la tecnoestructura te sustituyó. Sí, señor. Sí, y oiga, yo le estoy diciendo eso, y eso parece hasta una película, eso es así. Y lo convierten en homo sacer a todo aquel que defiende eso. Y por eso usted ve gente a veces que está de acuerdo con usted, pero mira para los lados para hablar. Para poder opinar. Porque tienen miedo. Óyeme esto. Ahora, Juan Manuel, nosotros vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que tú me digas cuándo volvamos. Yo tengo aquí un señor que esto sale en Le Novelist hoy, porque eso sí es verdad, que hay que reconocer que los haitianos sí saben lo que quieren y sí están convencidos de que su metodología, sus bandas, coger para acá, meterlos a todos, denunciar, decir de todo, porque ahora están los periódicos de aquí, periódicos de... No, porque entonces el protocolo, porque sacaron la mujer que estaba en... Cuando aquí hay millones de haitianas que han dado a luz aquí, y ahora es que salen los periódicos de que estamos maltratando. Ellos mismos haciendo las denuncias, que estamos maltratando a las mujeres y que no se pueden sacar las mujeres si tienen algo. Si aquí los médicos han tratado a los haitianos y a las haitianas mejor que a los dominicanos. Aquí ha ido dominicanos con un turno en un hospital y no se lo dan y se lo dan mejor al haitiano o a la haitiana. Óigame una cosa, José Lo de Pradera. Digan lo que digan, tienen que salir del país. Punto. Eso no hay que dar vuelta. Bien, este señor, mire, dice hoy, oiga cómo es la dualidad ahí. Esto es el listín. El sociólogo haitiano Pierre Esperance considera urgente
que Haití entable una conversación con el gobierno dominicano sobre el actual protocolo de deportaciones. ¿Con quién carajo va a hablar? ¿Con qué autoridad? Que este señor me diga, si ellos no pueden hablar, no tienen con quién hablar ellos allá, ¿con quién vamos a hablar nosotros? No solamente eso, nosotros no tenemos que darle explicación a nadie de la política migratoria de nosotros. Entiéndalo usted, señor. Pero porque ahí vi uno ayer hablando de que las ONG de derechos humanos, absolutamente, nosotros no tenemos aquí una política como le dijo de negociar la política migratoria de este país. Exacto, a Amnistía Internacional, y Luis le dijo, Amnistía Internacional, vete a Haití a defender a los haitianos, pero oye este es mejor todavía, telenovelista, crisis migratoria, por una respuesta diplomática a las repatriaciones masivas de haitianos. ¿Okay? Bueno, se llama Jean Wilner Morin. Pero él debería darle una respuesta diplomática a la invasión masiva de haitianos en la República Dominicana. No, espérate. Por una respuesta diplomática a las repatriaciones masivas de haitianos, protector de los ciudadanos, señor. ¿Tú sabes lo que está planteando? Las autoridades haitianas deben someter a la República Dominicana a los tribunales internacionales. Eso es hoy. Bueno, mire... ¿Tú entiendes? Pero yo me alegro que no digan eso, para que la gente entienda, carajo, que no se puede, ¿con quién? No se puede con eso. Yo no soy quien determino eso, pero que hagan lo que quieran. Que hagan lo que les dé la gana, para afuera, ya está bueno. Vamos a hacer la pausa, después yo quiero que tú, algunas de las medidas, que me digas, porque realmente lo que Jenny Berenice dice hoy es muy importante y es bueno que lo sepan. Muy importante. Muy importante lo que Jenny Berenice dice, que van a confiscar vehículos y bienes de los coyotes y le van a aplicar la ley 13703 de trata, que por cierto, el presidente en una semanal que yo fui y le pregunté sobre esto, hace como 3 meses, me dijo, doña Consuelo, nosotros estamos modificando la ley para hacerla más dura, la ley de trata, me dijo en el Palacio Nacional. Gracias, presidente. Sí. Y a Jenny Berenice, muy bien. Ok, vamos a hacer la pausa y venimos porque tenemos que vernos también, como decía Federico Enrique Gratero, el ombligo nosotros. Sí. Si tenemos desunión, nos falta convencimiento, si nos falta valentía para enfrentar esto. ¿Le tenemos miedo? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vámonos y volvemos. Bien, señores, seguimos con ustedes con el doctor Juan Manuel Rosario, que ya, yo creo que tú has dicho algo tan importante dentro de las 15 medidas. Observar el observatorio, darle fuerza al observatorio para que se cumpla lo otro. Indudablemente que eso es muy importante. Hoy Jenny Berenice, la procuradora Jenny Berenice, la doctora Jenny Berenice dice, emite instrucción, está en el listín, mírenlo ahí, no lo pierdan. Darán prioridad a persecución del tráfico de migrantes. Se vive diciendo, Juan Manuel, y tú lo sabes, que los policías que están en la frontera, aquí, que los agentes de migración le cogen dinero, que los militares cogen dinero, que sacan a los haitianos y los haitianos vuelven y entran pagando. Entonces, dice Jenny Berenice que le van a dar prioridad a este tráfico, a los que hacen este tráfico ilícito de inmigrantes, no solamente, por supuesto, poniendo atención en funcionarios, en militares, en policías, en agentes de inmigración, etcétera. ¿Ok? Y ya ella está instruyendo a los fiscales para que los fiscales de todo el país a dar alta prioridad a las investigaciones en las que se cuente con informaciones de inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos, policías, militares y policiales sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué te parece esas declaraciones de Jenny Berenice? Eso es sumamente importante para el país. Ellos tienen su experiencia en el manejo de esa cosa. En eso siempre uno tiene que poner atención a la parte operativa, porque todo está legislado. Por ejemplo,
el presidente habló en las medidas sancionadas del alquiler a personas ilegales. Sí. Eso puede parecer algo como supuestamente exagerado o fuera de la lógica jurídica. Y quien piense así no ha leído el protocolo en contra del tráfico ilícito de inmigrantes. Tanto el que lo transporta, como el que lo acoge, el que lo ayuda, el que lo aloja, se considera traficante. Se considera traficante. Hasta el que lo emplea. Si el empleador Sí. que lo hace también puede ser tipificado porque usted está facilitando Así es. un movimiento de personas a través del tráfico que lo hace vulnerable. El inmigrante que es objeto de tráfico ilícito de inmigrantes se convierte en vulnerable y eso reduce los derechos humanos de ellos, esa vulnerabilidad. Entonces, el combate a eso, al tráfico de inmigrantes y esas sanciones que hay con el que lo transporta, el que lo aloja, porque es que usted se convierte en cómplice o usted participa en el tráfico ilícito de inmigrantes. Exacto, Y el protocolo es bastante claro. Claro. Y eso es sancionable. Entonces, para usted poder combatir el tráfico ilícito, usted tiene que actuar y tiene que ser enérgico. Sí. Entonces, cuando usted ve a un empleador empleando a una persona ilegal, ese empleador se puede estar aprovechando de la vulnerabilidad de la ilegalidad para violar el derecho humano laboral. Exacto. A ese inmigrante. Sí. Y eso no ¿Es se así? puede permitir. Es así. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un procedimiento que si usted lo agota, que si el empleador lo agota, no está incurriendo en práctica que puede ser considerada de tráfico. Porque si usted coge y acepta en la frontera o en cualquier lugar a las personas inmigrantes de que para usted llevarlo para su finca, usted le está dando una acogida a una persona que pudo ser víctima de tráfico de inmigrantes y usted se convierte en cómplice de ese tráfico de inmigrantes. Ese tráfico, claro. Porque usted lo acogió. Lo acogió. Así no es simplemente que lo empleó, porque la gente lo que ve, él lo empleó. No, usted participó y recibió ese grupo de inmigrantes. Sí. Entonces eso tiene Eso obligatoriamente que ser perseguido. Cuando eso ocurra, van a comenzar las voces de algunos empresarios a hablar de los derechos humanos de los empresarios. Sí, de los empresarios. Sí, porque inmediatamente comience, porque de ellos. Se le tiene que aplicar, porque la misma ley sanciona el empleo de personas ilegales con multa. La ley de migración. Sí, bueno, sí. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se aumente, que se sancione con mayor rigor. Sí. Pero yo le decía a un amigo común, a Milton Ray Guevara, que hablábamos de eso, yo le decía, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo primero es que para nosotros poder hablar de modificar cualquier artículo, primero tenemos que aplicarlo. Sí. Si nosotros no lo aplicamos, ya estamos hablando de modificarlo y pero vamos a aplicarlo. Es verdad. No tenemos muchas cosas. Por ejemplo, dice, mira, esas sanciones son leves. Sí, pero son leves, pero no las aplicamos. Pero ni siquiera esas. Vamos a aplicar esas y quién sabe lo que puede venir después. Claro. Porque si usted le dice a un empresario, mira, tú tienes que ir a los tribunales por esto. Así es. Ellos están felices. Entonces tú podrás decir, bueno, pero eso... Lo que nosotros necesitamos esa mano, porque no se va a recoger el arroz. Entonces ahí entra... No lo siembren. Ahí entra algo que se ha estado debatiendo, el pacto nacional, el acuerdo nacional para la implementación de una política migratoria que proteja al país. Sí. Cuando eso se planteó, nosotros fuimos quizás de los primeros que hablamos de eso, de un pacto. Sí. Pero es un pacto donde todo el mundo se comprometa a cumplir la ley, a cumplir la legislación migratoria de la República Dominicana. No es una negociación de política migratoria para favorecer a tal sector empresarial que necesita mano de obra, que inmediatamente va a venir con una propuesta de que le regularicen 10,000 personas que tiene ahí. O 1,000 personas que tiene ahí. Creo que el sector arrocero fue... nosotros de la construcción, lo tengo por ahí recortado, 87,000. Nosotros necesitamos 87,000, regularicen, Entonces, denle para allá. Entonces, en ese sentido yo decía, sí, pero es un pacto donde todo el mundo se comprometa a respetar y hacer respetar la ley de migración. Pero claro. Que independientemente de las contradicciones políticas que pueda haber entre un partido y otro, que digan, no, mira, tenemos contradicción en todo, pero en esto tenemos que tener una posición común.
En eso es que yo me refiero. No es de que vamos a negociar porque tal sector necesita tanto Así es, y yo no. represento Esta es la ley de políticamente a tal migración. y yo represento políticamente a este sector. No, así no. Así no. No. Porque, y eso tienen inclusive los militantes de los partidos que estar observando, porque hay políticos que lo que quieren es hacerse el gracioso a sectores económicos, porque desde el punto de vista de ellos, esos son los poderes fácticos que garantizan ganar las elecciones. Sí. Y en función de que esos son los poderes fácticos que permiten ganar las elecciones, ellos le conceden violar las leyes que garantizan la existencia del país, como es lo que tiene que ver con la nacionalidad y el problema migratorio. Sí, señor. Muy bien. Entonces, tiene que haber un pacto, yo estoy de acuerdo. Pero es para cumplir. Es cumplir la ley. Cumplir la ley. No es para negociar la política Oye, migratoria. Eso sí está bien, Juan Manuel. No, oyeron, no es de que porque ustedes nosotros necesitamos. Si no, no vamos a construir. Si no, Mire, no vamos a ni cuando se construyen hizo ni el produzcan plan, nada. cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización, Carajo. y esos datos lo tenemos. Sí. Hay un sector de la economía dominicana que tenía 13,000 y pico de extranjeros ilegales y se los regularizaron de manera anormal porque no cumplían con requisitos de papeles ni nada. Nada. Se los regularizaron. ¿Sabe lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Esas 13,000 personas se fueron, inmediatamente le dieron el documento, se fueron para otro sector. ¿Qué ocurrió después? Que ese sector donde estaban esas 13,000 personas lo sustituyó con 13,000 ilegales más. Y estos se fueron a lo mejor para cualquier otra cosa. Ahora ese mismo sector está pidiendo que esa gente nueva que ellos tienen ahí se los regularice. Sí, ajá. Vuelve el perro arrepentido, sí, como dice el chavo. Precisamente por eso es que eso ya hay que ponerle un stop, hay que pararlo. Okay. Porque eso se va a convertir siempre en un círculo. Nosotros tenemos esto, dijeron, lo tengo el recorte. 87,000 necesitamos aquí. Ahorita se regularizan esos 87,000 y entran 87,000 más o 1,000,000. Pero yo le voy a decir una cosa. Okay. Yo pienso que se puede hacer muchas cosas. En cada provincia que pongan una oficina donde se oferte empleo de sembrar arroz. Sí. Vamos a ver si es verdad que no van a aparecer quien siembre. No, porque dicen... Digo, para ofertarle a los dominicanos, mira, tal finca necesita esto, ¿tú quieres ir a trabajar ahí? Te dice el dominicano constructor y ingeniero, sí. te dice, el dominicano no quiere trabajar. Bueno, pero vamos a ver. Sí, esa es la excusa. Y que le pongan un anuncio aquí mismo en este programa, mira, tal finca necesita tanto empleados dominicanos, y que se inscriban. Exacto. No, porque ellos te dicen, no, yo no lo hago, porque además nosotros no le estamos pagando menos a los haitianos, partida de explotadores, desgraciados. Ustedes le dan seguridad social, si se le cae y se le enferma, lo meten en un hospital del Estado, somos nosotros con nuestros impuestos, lo que pasa, que te mantenemos a ti, empresarios que utilizas esa mano de obra. No, lo que pasa es que la mano de obra extranjera, sí. Consuelo, estabiliza el salario, pero hacia abajo. Hacia abajo. Se estabiliza hacia abajo. Lo deprime, sí. Esa mano de obra extranjera. Así mismo. Doctor, muchas gracias. Siempre a su orden. Usted sabe que se le quiere mucho y se le respeta, y Dios lo bendiga. Y a ustedes recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo y al Grupo Rica. Mañana nos vemos si Dios quiere.